Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante: pintores mexicanos. En los últimos 150 años, los pintores mexicanos se han convertido en un referente artístico a nivel mundial. Claramente influenciados por su contexto geopolítico e histórico, a los pintores mexicanos los une en su mayoría un fuerte compromiso con las causas sociales de su época, en particular de la primera mitad del siglo XX. Valiéndose de una gran variedad de técnicas, estos pintores crearon desde retratos y paisajes hasta piezas oníricas que tienen sus bases en lo imaginario local, dando vida a una escuela artística única en el mundo y que sigue inspirando a generaciones de artistas más allá de sus fronteras. José María Velasco es el pintor de paisajes más célebre de la historia del arte en México. Su carrera inició en un momento en el que la pintura giraba en torno a composiciones religiosas e históricas protagonizadas por figuras humanas, por lo que su dedicación y talento para documentar fielmente la naturaleza lo convirtió en un artista revolucionario para la época. Sus trazos precisos y su sensible paleta de colores han transformado a sus cuadros en recursos históricos y geográficos para estudiar los efectos de la explosión demográfica en el centro de México en los últimos 150 años. Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. ATL, fue un paisajista, escritor y vulcanólogo que destacó entre los pintores mexicanos. Tras estudiar pintura, filosofía y leyes en Europa, hizo un llamado en favor del desarrollo de un arte público que abordara los problemas e intereses de la sociedad, por lo que es considerado uno de los precursores del muralismo mexicano. Fue una figura clave en la transición de la influencia europea de principios del siglo XX hacia la apreciación del arte popular mexicano en el periodo posrevolucionario. Además de sus espectaculares pinturas de paisajes volcánicos, su pasión por este tema lo llevó a documentar la erupción del Paricutín, uno de los volcanes más jóvenes del mundo, en 1943. José Clemente Orozco es uno de los grandes exponentes del muralismo mexicano. Junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, abordan temas como ritos prehistóricos, las raíces culturales de los pueblos indígenas del occidente de México, la opresión ejercida por los conquistadores españoles y la lucha independentista desde una perspectiva expresionista que se cruza con el realismo social. Orozco, un pintor comprometido con las causas sociales, es recordado por su estilo dinámico con una tendencia dramática, presente especialmente en los murales del Hospicio Cabañas. Diego Rivera es recordado por sus murales con temática social, plasmados en edificios públicos de México y Estados Unidos. Este pintor demostró un interés por las artes desde pequeño, lo que le valió el apoyo para viajar a Europa para estudiar el trabajo de grandes maestros como Goya. Estas vivencias le permitieron experimentar con el cubismo y el post-impresionismo de primera mano antes de adoptar un estilo claramente modernista. Su obra, caracterizada por una vibrante paleta de colores, retrata el pasado y el presente de México, a la vez que celebra la lucha obrera a nivel mundial. Saturnino Herrán. En su corta vida, desarrolló un estilo figurativo con alegorías profundas que le valió convertirse en un pilar de la corriente indigenista y un precursor del muralismo mexicano. Herrán, célebre representante del modernismo plástico mexicano, se nutrió de tendencias internacionales para retratar tanto exotismos y simbolismos como figuras de la vida cotidiana y de la gente común que configuraron en sus pinturas un imaginario del alma nacional, dice el Museo Nacional de Arte. Nahui Olin. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, fue una pintora y poeta adelantada a su época y cuyos ideales sacudieron a la sociedad mexicana. Su obra pictórica, que suele ser adscrita a la corriente naïve por los críticos de arte, destaca por su espontaneidad y una suave paleta de colores, con las que exploró temas como el erotismo y escenas cotidianas en las calles de México. Sus pinturas más famosas son sus autorretratos, en los que sus brillantes ojos verdes son el centro de la composición. David Alfaro Siqueiros. Uno de los más grandes exponentes del muralismo mexicano, es recordado por su estilo dinámico. Sus obras, caracterizadas por trazos gruesos de color negro y una paleta de colores encendida, expresan emociones intensas a través de una mezcla entre la tradición mexicana y elementos del surrealismo y el expresionismo europeo.
Comprometido profundamente con los ideales socialistas, Siqueiros buscaba el balance entre las técnicas pictóricas y la revolución tecnológica de la época para inspirar a los sectores más vulnerables. Rufino Tamayo. A lo largo de su carrera, mezcló estilos europeos como el cubismo y el surrealismo con motivos de la cultura popular mexicana, siempre cargados del profundo simbolismo, valiéndose de una explosiva paleta de colores y una estética experimental. De origen zapoteco, tuvo una relación cercana con los temas sociales, aunque se diferenció del grupo de los pintores mexicanos de su época, como Rivera y Siqueiros, al enfocarse en cuestiones estéticas formales, en lugar de dejar que el discurso político fuese el centro de su obra. Su participación en la Bienal de Venecia de 1950 lo catapultó al estrellato internacional. María Izquierdo. Fue la primera artista plástica en exponer fuera de México. En su obra encontramos autorretratos, paisajes y naturalezas muertas, envueltos en un aire surrealista influenciado claramente por el folclore mexicano. A lo largo de su vida, denunció la hegemonía que ejercían los artistas masculinos en la Escuela Cultural de México. Es delito ser mujer y tener talento, dijo en 1953, y optó por darle un lugar protagónico a la figura femenina en su obra, donde la soledad y lo onírico son temas recurrentes. Frida Kahlo. Ninguna lista de pintores mexicanos estaría completa sin mencionar a Frida Kahlo. Esta artista es recordada por sus intensos autorretratos que reflexionaban sobre la identidad, el género y el poscolonialismo en la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. A lo largo de su vida, Kahlo sufrió diversos problemas de salud, lo que la llevó a buscar el consuelo en la pintura. En consecuencia, Kahlo creó alrededor de 150 obras que siguen siendo estudiadas y exhibidas alrededor del mundo. Es innegable que Frida Kahlo es la artista mexicana más reconocida en el mundo, y su obra acercó la cultura popular mexicana, con la que siempre estuvo profundamente comprometida, a la escena del arte mundial. Jorge González Camarena. Originario de Guadalajara, Jalisco, se inspiró en el esplendor de la cultura mexicana para producir algunas de las obras más fascinantes de la historia del arte nacional. Su obra pictórica goza de una estética de influencia cubista que se apropia de la geometría y el color para contar historias desde un enfoque singular. Sus espectaculares murales decoran algunos de los museos más importantes de México, como el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Antropología. Emilia Ortiz. Fue una artista versátil que experimentó con diversos temas y técnicas a lo largo de su vida. Produjo desde retratos estilizados con un estilo modernista hasta composiciones surrealistas y piezas que recuerdan al expresionismo abstracto. Por ello, casi es posible trazar la historia del arte del siglo XX a través de su excepcional portafolio, compuesto por más de 4.000 piezas, con una clara influencia de Rivera, Orozco y Siqueiros. Leonora Carrington. Aunque nació en el Reino Unido en 1917, es considerada una mexicana honoraria. La artista llegó a México en 1942 a causa de la Segunda Guerra Mundial y se enamoró inmediatamente de la escena artística mexicana, lo que la llevó a desarrollar la mayor parte de su carrera ahí. Sus pinturas se caracterizan por pequeñas pinceladas en capas con las que construyó ricas composiciones oníricas. El imaginario de Carrington ha sido comparado al de los surrealistas. Sin embargo, a Carrington le interesaba más el realismo mágico, así como el proceso creativo y la sexualidad femenina. Pedro Coronel. Fue pintor, escultor, dibujante y grabador. Coronel realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y su obra fue principalmente abstracta. También estudió en París, donde perfeccionó su técnica en los talleres del pintor Victor Brauner. En sus lienzos, Coronel rescató los colores y las formas del arte prehispánico, del cual también era un gran coleccionista. Diego Rivera y Octavio Paz eran grandes admiradores de sus pinturas. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto.